Buenas tardes con todas, con todos, y damos inicio a lo que viene a ser esta mesa de diálogo llamada Alzando nuestra voz contra el racismo, nuestras voces contra el racismo. Primeramente queremos dar pase, queremos presentar a Karen Escudero. Karen Escudero es una indígena quechua y parte del equipo técnico de ONAMIAP. Karen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Carlas. Un gusto. Reciba un cordial saludo de la presidenta de ONAMIAP, Ketty Marcelo López, que no ha podido acompañarnos ahora, sus agendas bastante recargadas, y me ha delegado a mí. Así que va a ser un gusto conversar con las hermanas de la CNA, contigo, conocerte por este medio. Y bueno, muchas gracias por la invitación a ONAMIAP. Por otro lado, tenemos representando a la Confederación Nacional Agraria a Rosalía Clemente Taxa. Buenas tardes, Rosalía, ¿qué tal? Eh, bueno, ñañaykuna tuliykuna allintardi kachun yapallaykiwan angunan. Hermanos, hermanas, muy buenas tardes con todos y todas. Les hago llegar el cordial saludo desde la Confederación Nacional Agraria y agradecerles, ¿no?, por este espacio que nos dan para poder dialogar. Gracias. Gracias a ustedes por aceptar la invitación, ¿no? Y sobre todo el poder, pues, hacer este trabajo de seguir agarrando espacios, presentándonos y sobre todo alzando nuestra voz, ¿no? Como bien dice el título de esta mesa de diálogo. Primeramente, antes de empezar, quisiera dar un breve contexto. Sabemos que durante el gobierno de Dina Boluarte, desde que inició, se han producido numerosas manifestaciones en el país, impulsadas por diversas razones, ¿no?, como la insatisfacción con las políticas públicas gubernamentales, la desigualdad social y la discriminación racial. Estas manifestaciones han sido respuesta de la población, sobre todo a la falta de respuesta también por parte del Estado, por parte del gobierno, ante las demandas de cambio y justicia. Se han documentado casos de violencia policial, detenciones arbitrarias y el uso excesivo de fuerza durante las protestas. La represión policial ha sido ampliamente criticada por organizaciones nacionales e internacionales debido a las violaciones a los derechos fundamentales de las personas, ¿no? A pesar de los avances en la legislación por promover la igualdad y proteger los derechos de las minorías, muchos ciudadanos y ciudadanas siguen sintiendo esta discriminación racial de una manera muy permanente en la sociedad. Las comunidades afrodescendientes, indígenas y otras minorías étnicas han denunciado actos de discriminación en diferentes ámbitos. Entonces, en base a esto, la represión policial y la discriminación racial han sido temas recurrentes que reflejan la insatisfacción y la lucha por la justicia social en el país. Estos problemas han generado un debate nacional sobre la necesidad de implementar cambios significativos en las políticas y prácticas de gobierno para garantizar la igualdad y el respeto de los derechos humanos para todos los ciudadanos. Pero sobre todo consideramos que también ha abierto la necesidad de que se puedan hacer escuchar nuestras voces, la necesidad de que tengamos el poder de poder hacer desde nuestros espacios, realizar acciones y no solamente que se nos invisibilicen todos los aspectos posibles, ¿no? Entonces, en base a esto, abrimos la primera pregunta. Nos preguntamos nosotros, ¿no?, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las mujeres indígenas u originarias en el Perú en términos de derechos humanos? Aquí le doy el pase a Rosalía Clemente Taxa, a ver qué nos puede decir de acuerdo a esta pregunta. Bueno, en verdad esto es bastante preocupante lo que nos pasa con todas las mujeres, ¿no? Más que nada del pueblo indígena, campesino originario, ¿no? Para mí este es un desafío, pues, ¿no? Un desafío que clamamos que seamos visibilizadas, ¿no? Que seamos reconocidas, ¿no? Y que nos respeten nuestros derechos como mujeres indígenas, como mujeres campesinas,
originarias, ¿no? Ya que en este contexto político que se ha visto bien claro, ese atropello de discriminación, ese atropello de racismo, nos han tildado de todo, de todas, ¿no? ¿Qué decir a las mujeres tan solo por la que llevabas la vestimenta originaria, llevabas la vestimenta de tu identidad? ¿No? Como eh, hemos sido, han sido atropelladas nuestras hermanas del pueblo, ¿no? Que ellas eh, no con todo ese derecho han estado en las calles, no tratando que el Estado escuche, tratando que las autoridades escuchen nuestras voces, pero lastimosamente no, en este espacio las mujeres han sido tan humilladas, tan discriminadas, no más que nada eh, las mujeres del campo, las mujeres indígenas, las mujeres campesinas, las mujeres originarias, ¿no? Tanto que el respeto nosotras como mujer pedimos, ¿no? Por ejemplo, eh, en el espacio de la participación política, por ejemplo, no tenemos, puedo decir, es el camino abierto no tenemos. Siempre hay la represión, tan solo que no, yo les cuento que he sido accesitaria de una hermana que estaba presentándose para como consejera, por ejemplo, no tan solo por ser campesina, eh, mencionaban qué va a hacer esa campesina, es de la altura, ¿no? Es de una zona andina. Mira, cómo siempre la mujer no te respeta ese derecho que tienes, ¿no? Como pueblo indígena, ah, mm, campesina, originaria, ¿no? También puedo decir en el tema de educación, le hemos visto bien claro en la época de la pandemia, por ejemplo, las mujeres han dejado de estudiar, las niñas jovencitas han dejado de estudiar. ¿Por qué? Porque eh, tan solo porque eras mujer y los varoncitos ya tenían que subir, buscar no la línea, no que donde hay internet para que escucharas las clases, pero la mujercita tenía que quedarse. ¿Por qué? Porque tan solo eres mujer. Por eso, no tanto, ahí se ha visto bien claro que las mujeres eh, indígenas, campesinas, originarias, también ahí han estado no reprimidas, no tenían pues ese acceso a la educación, ¿no? Eh, en salud, por ejemplo, ¿no? En salud se ve en algunos centros de salud, porque los hospitales yo creo que está en las ciudades, pero en los centros de salud, por ejemplo, en mi comunidad yo no tengo, no hay un centro de salud, yo tengo que caminar, si hay un enfermo tenemos que llevar hacia el distrito, y el distrito recién si hay una alternativa a una provincia, a una cercana provincia, por ejemplo, ahí, ¿no? Y tan solo por ser quechua hablante también no tenemos ese acceso para que o te digan, por lo menos te digan, toma asiento, no pasa, toma asiento. Por ser indígena, por ser campesina, por ser quechua hablante, eh, por ser originaria, a una mujer siempre le discriminan, siempre. Yo lo he vivido porque lo he acompañado a hermanas, ¿no? Del quechua hablantes, le he acompañado y te dicen, ni siquiera te dicen espérate o toma asiento, te dejan parado, excluido, pero que haya una persona, ¿no? Que
una persona o bien vestida o con un vestido, no, con ya por lo menos pasa adelante, toma asiento, que esto, pero una mujer indígena, quechua-hablante, ¿no? Ellas mencionan, Imaktamianisha, ¿no? Imaktamianisha, Manamiatracho. ¿Qué voy a decir? Yo no sé hablar castellano. Y así mencionan ellas, ¿no? Y desde ahí, ¿no? Tan solo desde la entrada que te miran, ya una mujer indígena, eh, yo sé cómo se sienten, tan solo cuando le ves, se sienten menos, hasta tu autoestima te bajan tan solo con el gesto o la mirada que te hacen un trabajador pues del centro salud, no solo del centro salud, sino de varias entidades, por ejemplo, la policía, ¿no? ¿Cuántos atropellos ahí pasas, ¿no? No, así hay varias entidades que realmente de una mujer indígena a una mujer indígena no respetan o no le valoran o no respetan sus derechos, que esa mujer indígena campesina originaria tiene los mismos derechos de una mujer de la ciudad, por ejemplo, ¿no? Y eso se ve bien claro, ¿no? Por ejemplo, al respecto en la justicia, por ejemplo, ¿no? Ahora el mes pasado creo que ya estábamos llegando a los 54 mujeres asesinadas, imagínate, señorita, ¿no? ¿Dónde están tus derechos? ¿Dónde está tu voz? ¿Dónde está, no, la justicia, por ejemplo, ahí como te mencionaba, la comisaría? No, ¿qué habrás hecho? Pues no, tú tendrás la culpa, pero cómo te victimizan más? Ya eres una víctima de un agresor, pero te siguen victimizando ahí, te siguen. Tan solo con 2, 3 palabras, imagina. Yo me imagino cómo se siente esa hermana, cómo se siente, ¿no? Y peor todavía cuando eres quechua-hablante, cuando tú llevas tu identidad, tu sombrerito, tu pollerita, tu manta en tu espalda, pero así te ven y te maltratan, psicológicamente te maltratan, señorita. No hay ese acceso que ya hoy día pongo la denuncia, mañana pasado ya me están tratando por lo menos de resolver el problema. No se ve. ¿Y qué decir de las mujeres del campo? Si a mí en mi comunidad yo voy a plantar una denuncia, si está ahí el juez de paz, bienvenido, el juez de paz tiene que pasar, no, tienes que pasar a la comisaría. Ahora de la comisaría, yo sí para ir a la comisaría tengo que viajar. Ya llegué a la comisaría, mal que bien llegué, ya ahí estoy. En la comisaría me dice, no, tienes que pasar al médico legista. Y al médico legista llego, y ya no alcancé, pues no alcancé. ¿Y cómo se siente esa mujer que ha llegado de su comunidad, a su distrito, y ya a la comisaría de la comisaría le mandan a otro sitio? Imagínate si no tiene esa economía también, señorita, imagínate cómo está, o cómo están, cómo se sienten esas mujeres, ¿no? Y es doloroso vivirlo, esa realidad de la mujer indígena campesina originaria. Es doloroso, señorita. Y así la mujer tiene que volver a su comunidad, ya pues con la frente tal vez agacha, no sé, impotente. Y el agresor, ¿qué te dice? ¿A qué me has hecho con todo tu juez? ¿Qué me has hecho con todo tu comisaría? Y sigue el maltrato, ¿no? Y continúa así. Si ese hermano indígena no está bien sensibilizado, no está bien concientizado, va a seguir ese maltrato hacia la mujer. Y si el Poder Judicial no se pone la mano al pecho, no hace respetar a esa mujer indígena sus derechos,
Imagínate, señorita, cómo se sienten ellas. Y nosotros, nosotras como mujeres del pueblo indígena, comunidades campesinas, pues hermanas, seguiremos luchando, defendiendo, en busca de la defensa, porque aquí para decir defendiendo también, pues yo creo que no hay todavía esa realidad que uno espera, no hay si no estamos buscando hacer llegar nuestra voz o hacer prevalecer nuestros derechos como mujeres indígenas, campesinas, originarias. Hay muchas cosas, muchos temas para tratar, ¿no? Y qué decir, hermanas, de las mujeres que tienen habilidades diferentes. Ese también es otro tema, hermana, para tratar, para buscar, porque ellas no están visibilizadas. Si hay un OMAPET en el distrito, es ya casi, yo puedo decirlo, por cumplir, porque yo tengo un niño especial, yo tengo un niño con habilidades diferentes y mi niño pertenece a una asociación y nosotros para formar esa asociación hemos caminado de casa en casa buscando a personas con habilidades diferentes. Ahí he visto, ahí lo he percibido con mis propios ojos, cómo nuestras mujeres de habilidades diferentes también están olvidadas. Y qué decir del pueblo indígena, campesina y originaria es peor, señorita, es peor. Y hay, tal vez para hablar muchos temas en el tema de mujer eh, indígena, en el tema de mujer campesina originaria, señorita. Muchísimas gracias. Sí, gracias a ti, más bien, Rosalía, por compartirnos esto que mencionas. Yo algo que puedo rescatar mucho de lo que acabo de escuchar tu testimonio son dos palabras, exclusión e impotencia, ¿no? El cómo se está excluida de cualquier sistema de salud, ¿no? Sistema legal, sistema educativo, y cómo esto genera una impotencia, ¿no? Cómo respondemos a esta ineficiencia del Estado, ¿no? Cómo respondemos cómo nos damos a ver al Estado, porque parece, ¿no? Que no nos existe. Para los diferentes grupos étnicos pasa esto, ¿no? Se habla siempre desde el gobierno, del gobierno de diversidad, ¿no? Estamos orgullosos de nuestra diversidad, pero en cuestión de políticas, en cuestión de leyes contra la discriminación racial, ¿no? Y ya existe la ley, pero ¿se efectúa bien? ¿No? Tenemos la cifra, ¿no? De que en los últimos 22 años, de cada denuncia que se ha hecho por discriminación racial, solamente han tenido 3 detenidos, 2 detenidos. Entonces, ¿qué podemos hacer, no? Entonces, si seguimos con la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las mujeres indígenas originarias? ¿Qué nos podría responder Karen Escudero? Tu micrófono está apagado, Karen. Ay, no me percaté, disculpa. Gracias, Carla. Bueno, siguiendo con la misma línea argumentativa de la hermana Rosalía, que bien ha descrito la situación de las hermanas que viven día a día. Yo, como parte de UNAMIAP, por ejemplo, para hacer un análisis o poder identificar estos desafíos, tenemos que plantear que las condiciones en las que se encuentran hoy los pueblos y las mujeres indígenas es consecuencia de condiciones estructurales e históricas. Son esas consecuencias las que nos han colocado en la situación en la que estamos. Entonces, nosotras señalamos que vivimos en una sociedad capitalista,
cuyos ejes de dominación son el racismo colonial, el clasismo y el patriarcado. Entonces, a partir de este reconocimiento, nosotras señalamos que la lucha de las mujeres indígenas contra las múltiples violencias estructurales se da a lo interno y a lo externo de nuestros pueblos. A nivel individual, es decir, como mujer, y a nivel colectivo, como pueblos. Un desafío que creo que podemos mencionar, y lo que también lo ha señalado la hermana Rosalía, pues esto, ¿no? Es el pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos de las mujeres indígenas. A diferencia, digamos, de las mujeres que no son indígenas, que no son parte de un pueblo originario, nosotras como nos autoidentificamos perteneciente a un pueblo indígena, tenemos derechos colectivos. Y entonces, y los derechos colectivos con los individuales están completamente relacionados. Es el día y la noche. Uno no existe sin el otro. Creo que ese es un gran desafío para las organizaciones de mujeres indígenas, en este caso UNAMIAP, su plena implementación, su efectiva implementación. Y uno de los puntos muy importantes que tiene mucho que ver con lo que señalaba hace ratito sobre las condiciones estructurales y las condiciones históricas, tiene que ver con que las mujeres indígenas tenemos como centro de nuestra vida al territorio. Entonces, aquí ahorita, por ejemplo, me estoy refiriendo al derecho al territorio integral ancestral. Y bueno, la situación que hemos vivido en estos últimos 2 meses y en realidad en los últimos 6 años responde a toda una política de despojo del derecho al territorio o del territorio. Entonces, a partir de ahí se generan un sinnúmero de situaciones que vulneran los derechos de las hermanas, de las adultas, de las niñas, de las adolescentes, todo lo que ha señalado la hermana Rosalía. Entonces, y una de las razones, claro, la hermana mencionaba a las hermanas que vivían en la comunidad o están en territorio indígena. Hay hermanas que salen a las ciudades y también tienen que experimentar estas violencias por esas condiciones históricas de colonialismo, de racismo, de clasismo, de machismo. Entonces, creo que esta situación de estallido popular que ha habido hasta hace poco es tan solo una muestra de lo que está, de cómo se va reacomodando en general la geopolítica internacional. Existe obviamente una ola de profundización del neoliberalismo en la región sur, en el sur global, y hablando propiamente de Perú, y en la que se va a centrar básicamente, va a exigir políticas extractivistas, políticas de despojo territorial. Dentro de esos territorios viven las hermanas, viven las niñas, viven las mujeres, viven las adolescentes. Toda esa política de despojo territorial, de extractivismo, va a generar deforestación, degradación de la tierra, contaminación, por lo tanto, metales pesados en la sangre, por lo tanto, también incremento de las violencias contra estas mujeres, contra estas adolescentes, contra esas niñas, porque trae personas extrañas al territorio. Y si deforestan y si contaminan los territorios, entonces no hay alimento. No hay alimento, la tierra se ha degradado, entonces no hay agricultura, no hay sembrío. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Migrar. Primero migran los hombres, luego migran las mujeres, y así las condiciones se van agravando. Y cuando los hermanos, las hermanas que están en los territorios
se niegan a estas actividades extractivas, pues va el refuerzo militar. Estados de emergencia, persecución, terruqueo, nuevamente incremento de la violencia contra las mujeres y las niñas, destrucción de las organizaciones. Entonces, como verás, todo eso impacta en la vida de una mujer. Y eso tiene que ver mucho con el externo, con la política económica, con la famosa política de desarrollo. Pero a su vez, como yo te decía, la defensa de los derechos a la interna y a la externa. A la interna, por ejemplo, no podemos negar que en los territorios indígenas, en los pueblos indígenas, en las comunidades, existe machismo, existe patriarcado. Hay un incremento terrible de embarazos adolescentes, embarazos en niñas, muchos de ellas por violación sexual. Hay un desafío muy grande y que creo que no es solamente de las mujeres indígenas, en general de las mujeres, es la naturalización de la violencia machista contra las mujeres, contra el cuerpo de las mujeres, contra el cuerpo de las niñas. Son muy pocas las que denuncian. En las comunidades, en territorios, a veces concilian. Porque también pasa lo que ha señalado la hermana Rosalía. Necesito dinero para salir hasta la comisaría. Ve tú si en la comisaría te toman la denuncia y no te revictimizan. Después de ahí es fiscalía, o sea, es el acceso a la justicia a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes víctimas de violencia sexual, por ejemplo, es prácticamente inexistente. Bueno, creo que eso es harto conocido la situación de profesores de la educación, o sea, en la educación los profesores que violan a sus alumnos, ¿no? Que abusan de sus alumnos. No pasa nada, el ministro de Educación le cambia de lugar, le manda para aquí, le manda para allá. Lo mismo pasa cuando hay presencia de extraños, no solamente a los militares. A raíz de estas políticas extractivistas llegan a los territorios pues, agentes de economías ilegales. La droga, el cultivo de hoja de coca se ha incrementado terriblemente en la Amazonía. En los territorios andinos se ha degradado también terriblemente muchas hectáreas, miles de hectáreas de tierra. Súmale esto a la crisis climática. Entonces, las mujeres se les recarga más trabajo, porque como les dije, a raíz de todas estas crisis no hay ingresos económicos, hay una mucha dependencia de los ingresos económicos para acceder a salud, para acceder a educación. Entonces, salen usualmente los varones fuera del territorio para trabajar. Todas las mujeres se quedan mayor tiempo en la comunidad, mayor tiempo en el territorio, asumiendo mucha carga laboral de la familia, se apoyan en las hijas mayores, y entonces todo eso también impacta en la educación. La educación pública, digamos, casi se ha universalizado. Es más, la cantidad de infraestructura de educación primaria, por ejemplo, inicial y primarias, hay en buena cantidad. Pero, por ejemplo, hay una caída fuertísima después para la secundaria. Se reduce la infraestructura, docentes, alumnos, alumnas, hay bastante deserción todavía, más de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes, perdón. Y ni que hablar de la educación superior, ¿no? O sea, la educación de por sí no es gratuita. Para eso requieren los ingresos económicos de los hermanos y las hermanas. Y a la educación superior llegan muy pocos, muy pocas, poquísimas. Y la mayoría son hombres, no mujeres. Entonces, los desafíos que las mujeres indígenas enfrentan son de dos vías. Entonces, la educación, si bien es cierto, en la
inicial, primaria, sea casi universalizado, pero es en castellano principalmente. Hay un desafío para mantener el idioma, la autoidentificación. Hay una tendencia a reducir la autoidentificación. Si bien es cierto, en el último censo, 2017, casi el 25% de la población nacional se autoidentificaba como perteneciente a un pueblo indígena u originario, y como 22%, 23% pertenecientes al pueblo quechua. Esa tendencia de disminución no ha desaparecido. Si es que nada pasa, en el 27 vamos a tener un nuevo censo. Vamos a ver cómo estamos ahí en el proceso de autentificación, pero hay un gran desafío también dentro de los pueblos, de las organizaciones indígenas, que en las juventudes haya un desapego a la identidad ancestral. No lo vamos a poder negar. En el mundo amazónico, por ejemplo, son creo que 2 o 3% nada más que se autoidentifican. Si siguen en bajada, que van a desaparecer como pueblo. O sea, como población que se autoidentifica perteneciente a un pueblo y por lo tanto no podrías exigir políticas públicas específicas. Entonces, y bueno, eso también pasa en el mundo andino. Entonces, y eso tiene mucho que ver con la educación también. La educación ha sido un proceso civilizatorio en castellano. Las generaciones, mi generación y la generación que viene atrás mía, ya no usa el idioma. Cada vez es menos. Las nuevas, las adolescencias, tampoco lo están usando. Entonces, hay este sistema, digamos, al que nosotros señalamos como sistemas de dominación colonial, racista, clasista, patriarcal, en territorios indígenas o contra los pueblos indígenas ha significado la asimilación o el exterminio. Si al inicio de la colonia, parte de la república, asesinaban a los hermanos y hermanas, ahora no necesitan hacer eso, basta con que te obliguen a llevar tus clases, digamos, de primaria, de secundaria, de la universidad, pues en castellano. Pierdes el idioma, pierdes una de las cosas más esenciales, digamos, que mantiene cohesionado un pueblo. Si bien es cierto, sí, no necesariamente la autoidentificación pasa porque manejes el idioma, pero sí es importante. Y hay muchos pueblos que están en proceso de desaparición. Muchos pueblos, sobre todo amazónicos, andinos, ahí están, creo que un par. Entonces, los desafíos para afuera de las organizaciones de mujeres indígenas implica enfrentarse con estas políticas de este Estado colonizador. Si de por sí el Estado es colonizador, las políticas van a ser así, sus medidas van a ser así. Y cuando se ha salido, hace poco en el estallido popular, una de las grandes exigencias ha sido nueva constitución, una asamblea constituyente y nueva constitución. Y es porque la constitución es un instrumento importantísimo que define las relaciones al interior de un país. Las 23 constituciones, si mal lo recuerdo, creo que la del 93 es la número 23, se han construido, se han elaborado, se han hecho sin la participación de los pueblos y de las mujeres indígenas. De los hermanos afrodescendientes igual. No estábamos ahí. Nunca hemos estado. Y por eso se pide Asamblea Constituyente y nueva Constitución. Asamblea Constituyente para que los pueblos indígenas, las mujeres indígenas, los trabajadores, los sectores populares participen. Porque podrían tranquilamente querer apostar solamente por los partidos políticos, un Congreso Constituyente. Es más de lo mismo. Entonces, desde UNAMIAP, por ejemplo, estamos súper claras en eso. Y esa es nuestra apuesta, ¿no? Que seguramente tomará su tiempo, pero esperamos que lleguemos ahí.
Y entonces cuando nosotras pensamos en el racismo, no podemos pensar el racismo como si fuese un globo que flota en el aire. Ese racismo es un mecanismo, ese sistema de dominación racista, clasista, patriarcal, son mecanismos que sostiene este sistema capitalista que es de explotación de las personas y de la madre naturaleza. Necesita un Estado racista, colonial, patriarcal, para seguir explotando a las personas y a la madre naturaleza en beneficio del lucro, de las ganancias, que por cierto no es para todos ni de todas. Entonces, ir a las demandas de fondo implican eso. No es solamente mirar el racismo separado de todo, no se puede. Por eso hablamos de racismo colonial, racismo clasista, racismo patriarcal, y todo eso está tejido. Y es lo que sostiene este sistema de explotación, este sistema de muerte. Este sistema nos está llamando a esta crisis climática. Está poniendo en peligro el planeta Tierra. Entonces, creo que hay que ir a la raíz del problema, no hay que quedarnos en el síntoma para poder hacer los cambios de forma y de fondo, sobre todo de fondo. De lo contrario, vamos a seguir repitiendo las cosas de manera circular. Y para nosotras, al menos es harto conocido, que en UNAMIAP, que esto de defender la institucionalidad democrática por defenderla, no va. Si nos quedamos en esto, que defendemos la institucionalidad democrática, estamos defendiendo la institucionalidad de este sistema. Entonces, de una democracia que no ha sido para todos y todas, ha sido solamente para unos cuantos y se ha reducido a que nos obliguen cada 5 años ir a votar. Pero después de ahí no hay mayor forma de tomar decisiones, de participar. Y en el caso de pueblos y mujeres indígenas, la consulta previa es cualquier cosa, menos ni previa, ni informada. Y entonces nosotras ahora exigimos consentimiento. O sea, de nada sirve para qué me preguntas si vas a entrar o no a mi casa, si igualito vas a entrar. Entonces, eso sería de mi parte, digamos, mi reflexión en relación a los desafíos para las mujeres indígenas. Sí, muchas gracias, Karen. Sí, muy de acuerdo contigo, ¿no? Sobre todo el poder llamarlo racismo estructural, ¿no? Porque histórico estructural, esta estratificación de razas, de etnias que se dio en la colonia y cómo esto ha llevado consecuencias hasta ahora, ¿no? Casi ya 200 años después, más, ¿no? 300 años después, creo. Es muy fuerte, es muy fuerte. Y cómo esto afecta incluso ahora hasta nuestro acceso a los derechos, a nuestra participación política, ¿no? Que no es solamente como tú mencionas, pues sí, te pregunto, pero al final de cuentas hago lo que yo quiero, ¿no? Cómo estas categorías, raza, etnia, ¿no? Sexo, género, clase, influyen y determinan un montón cuál va a ser tu papel en la sociedad o qué tanto caso te van a hacer o qué tan importantes son tus problemas para el Estado. Entonces, sí, muy de acuerdo contigo y mucho por hacer en realidad, ¿no? Partiendo sobre todo de que la actual constitución es una constitución que ha sido cambiada no democráticamente, sabemos que fue bajo una dictadura, ¿no? Y que no toma en cuenta a los pueblos indígenas, no toma en cuenta a los pueblos indígenas amazónicos, originarios, afroperuanos, ¿no? Tenemos el mismo problema nosotros, como pueblo afroperuano, de la autoidentificación. En el censo de 2017, solo 3.6
se identificaban como afroperuanos. Y sabemos que somos mucho más. Pero ¿qué pasa? ¿No? Lo mismo, el problema del endorracismo. Cómo cómo se viene difundiendo esta idea de ten vergüenza de tus ancestros, ¿no? Y alíneate a lo que quiere, lo que quiere la sociedad en general, ¿no? ¿Por qué? Porque les conviene, como tú mencionas, si no hay personas que se identifican como tal, entonces, ¿qué van a pedir frente a un gobierno? No va a haber políticas dedicadas a ellas. Y si las hay, van a ser políticas, bueno, yo le diría fantasmas, como la Política Nacional para el Pueblo Afroperuano, que sí, que existe, pero no hay presupuesto. Y al final de cuentas, no se hace nada, ¿no? Entonces, creo que todos estos fenómenos, ¿no? Racismo, patriarcado, discriminación en general, ¿no? Clase, raza, género, influyen demasiado en la participación, ¿no? Al menos en el pueblo afroperuano ha influido un montón en la participación política, un montón, tanto que los representantes que tenemos en el Congreso no luchan por nuestra propia agenda, ¿no? Luchan por una agenda eh, más para el lado, pues, de los que vendrían a ser las cabezas de su partido y no tanto para su propio pueblo, sus propios derechos como pueblo, ¿no? Eh, entonces, sí, como mujeres la situación es aún peor. El tema de el machismo, el sexismo, que, que viene a ser como una doble opresión, ¿verdad? Una doble opresión que muchas veces no, no se, no se tiene como la total certeza y estamos cegadas, ¿no? Eso se ve un poco, de que sí, pero no sé, es que el Estado, no sé, me ha dado una cierta política y tengo que darme bien con eso, cuando en realidad el problema es mucho más de fondo, como mencionas, ¿no? Y bueno, eso, y pasaríamos a la siguiente pregunta ya, contigo también, Karen, ¿no? Este racismo, el racismo estructural, este racismo patriarcal que mencionas también, ¿cómo se manifiesta hacia las comunidades indígenas originarias en el ejercicio del derecho a la protesta? Empiezo yo. Sí, sí. Ya. Este, para un poquito tener clarito, Carla, en en el país, los pueblos indígenas se organizan en tres formas, ¿no? Comunidades campesinas, comunidades nativas y organizaciones, ¿no? Indígenas. ¿Ya? Porque a veces tienden nada más relacionar lo indígena al mundo amazónico. Hay indígenas en el mundo andino, ¿ya? Hasta y seguramente y en la costa. La mayor cantidad de quechohablantes está en San Juan de Lurigancho. Bien, en lo, el derecho a la protesta, digamos, está muy ligada desde hace bastante tiempo ya en territorio indígena al rechazo a las actividades extractivas. Ya, creo que ahí donde se establecen mineras, petroleras o cualquiera, monocultivos, qué sé yo, buena parte de las comunidades que están asentadas ahí de pueblos originarios rechazan a esta actividad X porque una primero no la han consultado, ¿no? Es lo que veníamos a decir. Se supone que existe una ley de consulta. Al final, en el séptimo paso, que es la decisión, lo toma el Estado. Tiene la discrecionalidad de tomar la decisión que quiere, o sea, al final es más de lo mismo, ¿no? Entonces, creo que una de las formas de manifestar de este racismo colonial que sostiene este modelo que explota a la madre naturaleza y que explota a las personas, es eso, que existen normas, leyes, derechos que no se cumplen. Seguramente en términos normativos, el Perú va a salir pues siempre muy bien calificado. Ha aprobado el convenio 169
de la OIT, oficialmente está vigente desde el 95. Bueno, se usa bastante lo de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas y así otras varias normas que protejan el derecho de pueblos. Sin embargo, las políticas económicas van violentando directamente esos derechos. Y lo que vemos, las políticas económicas, lo que vemos, las medidas del Congreso y todo eso es parte del racismo contra los pueblos indígenas. Porque finalmente está de esa lógica, ¿no? Parte de esta lógica. Yo, Estado, sé más que tú, yo, Estado, sé lo que nos conviene, yo, Estado, necesito esto. Tú eres atraso, tú eres subdesarrollo, tienes mucha tierra, así saben decir también esas personas. Tienes demasiada tierra, tienes demasiado bosque, ¿para qué necesitas tú? Entonces, te impongo una concesión, te impongo un proyecto extractivo, te lo impongo sobre tu territorio, sobre tu casa. Y obviamente cualquier persona va, si está en contra, se va a oponer. Y los hermanos saben oponerse pacíficamente, pueden pasar años y han llenado de papeles a la fiscalía, al Congreso, a tal gobierno local, regional y otra vez. Pasa un año, pasa 2, pasa 3 y no pasa nada. Y el proyecto extractivo sigue avanzando. Y entonces por eso es que apelan bastante, tiene que ser el derecho a la protesta pacífica, ¿no? Ya, te paras ahí en la pista, no interrumpes la vía de los carros, paradito con tu cartelito te puedes pasar toda la vida. Y los hermanos y las hermanas han aprendido que eso no resuelve, o no te toman en cuenta para tal caso. ¿Quieren llamar la atención? Pues toman la carretera. ¿Quieren que se detenga? Pues toman el pozo petrolero. Es una medida de fuerza a raíz de estas imposiciones, de estas políticas racista y colonial, ¿no? Entonces, se manifiesta, como te digo, en que no se cumplen sus propias leyes, como el derecho a la consulta previa, libre e informada, porque se ha convertido en cualquier cosa menos en una consulta, es una burocracia más, un papeleo más. Se manifiesta cuando denuncias a los dirigentes, a las dirigentas de estas resistencias, y tienen estrategias. O sea, tú hiciste una medida de fuerza en Apurímac, entonces te denuncian, o sea, pues en Lima, como está pasando con los hermanos del Fredepa. A ellos quieren que lleven el juicio en Lima, si ellos son de Ayacucho. Saben muy bien que lo van a ahogar económicamente a ese dirigente. Y así van bloqueando dirigentes. Adubiri en su momento tuvo creo que como 200 denuncias en Puno. Y así varios dirigentes y dirigentes. Son estrategias que ha desarrollado este Estado colonizador para anular la protesta, la resistencia frente a una actividad extractiva, frente a un proyecto de desarrollo de infraestructura. Lo mismo aquí en Lima, seguramente si descubren un pozo petrolero en el centro del Parque Kennedy, no sé si todos tranquilitos van a dejar que haga un hueco ahí. Entonces, porque si al menos se cumplieran las leyes, los procedimientos, digamos, seguramente la protesta pacífica se manifestaría a través de papeleos. Pero no, pues, por eso existen los frentes de defensa. Los frentes de defensa son una consecuencia de
de la experiencia de los hermanos y las hermanas. O sea, los pueblos quechuas, por ejemplo, vienen peleando el reconocimiento de su propiedad ancestral, el reconocimiento jurídico de su territorio desde los tiempos de la colonia. Mira, seguimos en lo mismo. Hay de las 10.000 comunidades, más del 50%, mucho más, todavía no tiene título de propiedad. Entonces, ese racismo colonial se manifiesta también, pues ahora último, ¿no? El terruqueo, que no es novedad, que es tan solo la pesadilla que tienen aún todavía las clases dominantes a raíz del tiempo, en los tiempos de Velasco y de la toma de tierras, cuando se enfrentaron a los hacendados. Ya, ahora es el terruqueo. Todos somos terroristas. ¿Y qué cosa es un terrorista? El que genera terror. Los hermanos y las hermanas levantados, alzados, en protesta, no tienen armas. Te puede bloquear una carretera, pero nada más, ¿quiénes son los que generan el terror? Es el Estado, es la policía, es las Fuerzas Armadas, son ellos los que han asesinado, los que han desaparecido. Ellos son los verdaderos terroristas. Pero no, ahora hay toda una maquinaria que terruquea hasta simplemente por exigir asamblea constituyente y nueva constitución. En el sustento del mes de enero o febrero contra los hermanos del FREDEPA, el fiscal lo señalaba, ¿no? Es terrorismo porque estaba pidiendo asamblea constituyente. Hace un par de días, creo, sacaron un afiche los del Pentagonito sobre algo contra el terrorismo y dentro había unos mensajitos y era asamblea constituyente, nueva constitución. Entonces, cualquier cosa que amenace el status quo, el famoso el famoso proyecto de desarrollo extractivista en el país, va a querer ser doblegada por medidas racistas, clasistas, coloniales. Para mí, por ejemplo, una forma de racismo es la política educativa en castellano. ¿Ya? Es su forma de desaparecer, de separar a los mayores, de las juventudes, de las adolescencias. O sea, imponer ese sistema educativo, por ejemplo, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, estar en colegio todo el tiempo, es una lógica bien urbana. Se impuso en la sierra, se impone en la Amazonía. Entonces, rompes vínculos con la familia, rompes vínculos de transmisión de saberes y conocimientos, porque los pueblos originarios sí tienen sus procesos de aprendizaje, que dan la continuidad a la identidad, a la cultura, pero no, el sistema educativo formal lo cortó. Entonces, eso se manifiesta cuando el sistema de salud, como comentaba la hermana Rosalía, ¿no? Lo que pasa en la salud. Cuando reconocen supuestamente derechos colectivos de pueblos y en la práctica no hay presupuesto, no se implementa, se lo abandona, se le encarpeta, eso es parte del racismo colonial. Y es parte de la política de exterminio que no se ha terminado. O sea, la República de hace 200 años se construyó a espalda de los pueblos, de las mujeres indígenas. Y esa política de esos tiempos, que era exterminar a los pueblos, quitarles su territorio, pues se ha mantenido hasta ahora. Y entonces, por eso desde UNAMIAB nosotras reivindicamos la herencia de la resistencia ancestral. Nosotras continuamos, las hermanas continuamos los más de 500 años de resistencia frente a la colonización. Y este racismo, insisto, no es un globo que flota en el aire. Está relacionada con mantener el
este sistema económico de explotación de las personas y la madre naturaleza en beneficio de unos cuantos. Pareciera un risco rayado, pero en realidad son mecanismos para que nos mantengan a la raya. O sea, tú hace rato mencionabas el endorracismo. Ya, sí, pues eso pasa en los pueblos indígenas también. Y el endorracismo también te enseña, mamas, muy bien cuáles son tus límites, hasta dónde debes aspirar. Entonces, yo, indio, no, que no voy a poder, yo jamás voy a aspirar a ser presidente del país. Y después de esto, ha quedado bien claro el mensaje. En la Feria del Libro del año pasado, un cuento, El burro, algo así. Y era un burrito para niños. Y era un burrito con un sombrero chotano. Entonces, estos sistemas de dominación, racismo, colonialismo, patriarcado, clasismo, sirve para mantener este sistema de opresión, este sistema de explotación o esta política de muerte, porque nos está llevando a un momento sin retorno. Explota todo, pues el planeta es uno solo, la madre tierra es uno solo, y la madre tierra puede vivir sin nosotros. Nosotras no podemos vivir sin la madre tierra. Entonces, creo que el ejercicio del derecho a la protesta en relación a pueblos indígenas y a mujeres indígenas tiene que ver con la resistencia ancestral de más de 500 años. Y puede manifestarse de la más cruda represión, sangrienta, asesinato y persecución y criminalización, pero también con esas medidas aparentemente blandas, como es la política educativa en castellano, los medios de comunicación alineándose con, todas estas narrativas de terruqueo, porque ahora, por ejemplo, si antes los hermanos y hermanas de Ayacucho ya cargaban este estigma de lo que pasó en la guerra de los 80, ahora son los hermanos de Puno. Entonces, aquellas que se rebelan contra este sistema o contra lo que les conviene para este sistema, van a sufrir el peso, digamos, de todos esos mecanismos de sistema de dominación. Eso nada más. Sí, sí, sí. Algo que se me vino a la mente justo cuando nos comentaba sobre que van a hacer lo posible para mantener el status quo es esta frase que era muy sonada, ¿no? Cuando estábamos justo en el pico de las protestas, era de un grupo en específico, salía a decir de que queremos paz, ¿no? Queremos paz. Sacaban sus letreros en plenas avenidas, carreteras concurridas, ¿no? Que queremos paz. Pero algo que abre un poco la reflexión es, ¿qué es su paz? ¿No? Para ellos, ¿qué es su paz? ¿Qué implica su paz? Para ellos su paz implica que nosotros como diversidad, como comunidades étnicas nos quedemos callados, sigamos invisibilizados, metidos sin poder reclamar nada, que se supone es el Estado que se supone debe velar por nuestro bienestar, ¿no? Y salir a reclamar por algo que es nuestro derecho, el mismo hecho de poder reclamar es nuestro derecho y debemos aspirar a algo mejor, porque para eso existe el Estado, para eso existe, esa es la verdadera génesis del Estado, ¿no? Se supone el poder generar servicios de calidad a sus ciudadanos. Pero para ellos, ¿cuáles son sus ciudadanos? ¿Cuáles son sus verdaderos ciudadanos? Y estos verdaderos ciudadanos, para ellos, ¿qué implica su paz? ¿No? Es muy fuerte cómo es que estos, estas situaciones que nos ponen a todos, obviamente, ¿no? En estas ganas de querer salir y a manifestar, cómo es que en estos momentos tan críticos se llega a exponer de manera muy cruda
el racismo estructural que está en el Estado, el racismo, el clasismo, y cómo no se hace nada y cómo no hay indignación. En estos momentos tan críticos es donde se ve muy claramente la situación, la verdadera situación del país y cómo aún así no somos conscientes de lo que tenemos al frente y no somos conscientes de lo que se debe hacer para poder evitar que hayan ciudadanos que se sientan que no existen, ¿no? Porque al final de cuentas es eso, sientes que no existes para tu estado, ¿no? Entonces, más que nada es una reflexión mía propia, eh, y quisiera darle con esta reflexión y también con la reflexión de Karen pase a Rosalía, con referente a la pregunta, ¿no? ¿Cómo se manifiesta el racismo hacia las comunidades indígenas en el ejercicio del derecho a la protesta? Bueno, hermana, continuando tal vez, ¿no? Ese tema de racismo en verdad es fuerte para una mujer indígena campesina originaria. La palabra nomás es fuerte y se ha visto bien claro en ahora en la protesta que ha sido último, ¿no? Donde nuestras federaciones, estaba aquí Puno, estuvo aquí la Fartac de Cusco, y, ¿no? Luchando, haciendo llegar su voz, ¿no? En las calles, con todo esa fuerza de querer ser escuchados, ¿no? Pero lastimosamente eh, nos han discriminado, el racismo ahí estaba presente, que tan solo por lo que estando aquí en las calles, no, nosotros y nosotras también como mujeres indígenas también hemos estado en la calle, en la cual hemos estado alojados, no, tal vez no hemos tenido esa facilidad de asearnos, esa facilidad o de poner una ropa mejor, y al día siguiente continuabas con esas marchas, estar en las calles. ¿Y qué escuchabas los comentarios, no? Esos huelen, esos apestan, pero ese es el pueblo indígena, esas son las mujeres indígenas que para nosotros en las calles o en la chacra o en tu territorio, ahí estás sudando las camisetas para producir o trabajando en artesanía, en todo, que la mujer siempre, eh, la mujer tiene ¿cómo te digo? Esa capacidad de no quedarse con las manos cruzadas, ¿no? La mujer indígena no sé qué hace para poder llevar el pan de cada día para la familia, no en su comunidad o no o donde esté, ¿no? Y es eso, ¿no? Y se ha visto ahí bien claro el racismo, que nos han tratado pues, de lo peor, como la hermana comentaba, que no nos han terruqueado, nos han tratado de vandalismo. Yo digo, yo participé en varios eh, protestas, caminábamos horas y horas, y ahí mascando nuestra coquita, y, y vamos a tener tiempo para hacer vandalismo. No, pues, no. Nosotros llevamos una voz, la voz del pueblo, no luchando por esos derechos que nos merecemos, pero lastimosamente no se ha visto aquí bien claro pues el racismo, ¿no? Y también no hay estudios, ¿no? Que ahora el Instituto de Estudios Peruanos, por ejemplo, él manifiesta que el racismo
y la discriminación tiene pues que ver con la crisis política. También no es pues de decir o nosotras o de aquí hablo, esto no es, son estudios que se está realizando, ¿no? Que ahí nos dice bien claro que pues esto se ve bien claro con la crisis política que hemos pasado y seguimos pasando. Pero lastimosamente piensan que los padres de la patria no comprendemos, no sé cuál es la intención de ellos, que no nos comprende, que nosotros no conocemos, no entendemos, conocemos, sabemos, pero y ellos con sus palabras técnicas, ¿no? Tratan de discriminarnos, nos tratan pues como, ese no como te digo, como si tú no supieras, tú no conocieras, pero aquí nosotros como mujeres indígenas pues en la calle, ¿por qué? Porque conoces tus derechos, por eso estás en la calle. Quieren que ellas que te escuchen, pero lastimosamente pues hasta con palabras nos hieren, ¿no? Nos duelen, ¿no? También hay el estudio, por ejemplo, del 22 al 27 de abril, por ejemplo, ahora último, ¿no? No, el Instituto de Estudios Peruanos, por ejemplo, pues han hecho una entrevista, ¿no? A 1,202 personas, en lo cual ellos no manifiestan que como varones y mujeres, ¿no? Manifiestan que todo esto, socioeconómico, ¿no? Con el que estamos pasando todo, también ahí se involucra, ¿no? Hay una, ¿cómo te digo? Que eh, tratan de verte menos o no sé, no, a veces a mí me entra una impotencia, no, por ejemplo, también aquí hay otro, no, sobre la eh, valoración sobre los pueblos eh, originarios, ¿no? El 68% de cada 10 encuestados creen que los pueblos originarios cuidan la naturaleza y que sus culturas aportan al futuro de todos y todas. En tanto, el 23% consideran que sus pensamientos y prácticas son atrasadas y el 9% no precisa, no responden, no precisan su respuesta. Pero imagínate, hermana, no aquí con el 23% que sus pensamientos y prácticas son atrasadas. A mí me da mucha pena en ese espacio que dicen que son atrasadas. No, pues, si nosotros como pueblos indígenas, como comunidades campesinas, cuidamos, por ejemplo, el agua, el ojo de agua, son las mujeres que cuidan, ¿no? A veces migran la pareja o migran a la ciudad el hijo, ¿no? A buscar quizás una economía, ¿no? Para buscar una calidad de vida para la familia. Pero ¿quién queda en esa comunidad? Son las mujeres a responsabilidad de su comunidad, a responsabilidad de la familia, de la chacrita, de los animalitos, de las parcelitas, de todo. Ahí están las mujeres. ¿Y quiénes son nuestras sabias?
nuestros sabios, es el pueblo indígena, es el pueblo, es las comunidades campesinas, originarias. Ahí no están nuestras sabias, nuestros sabios. ¿Y por qué no articulan el Estado con ellas y ellos? Yan chica, ya tranchigme, kanan guau una paipime, asamo pista. Hoy día está corriendo el viento, va a caer helada. Conocemos hasta por cuando corre el viento, de qué lado a qué lado corre el viento, ya sabemos que va a caer helada. Antes lo vayamos, hasta el luntes palpamos, está soleando fuerte, va a caer granizada. Conocemos, sabemos. Y lastimosamente, pues, con este racismo que nos hace, nos dicen que nosotros no conocemos, nos dicen que nosotros desconocemos, somos atraso. Pero aquí creo que hay el 68% que sí, el pueblo originario cuida la naturaleza. Cuida la naturaleza. Y eso somos nosotras y nosotros como pueblo indígena, como pueblo originario, campesina. Sí cuidamos la naturaleza, pendiente de nuestros bosques, pendiente de nuestros ojos de agua, pendiente qué va a pasar con este cambio climático que lastimosamente pues ellos no quieren, no quieren, no es que no pueden, sino no quieren aceptar lo que nosotros, el pueblo indígena conocen, las mujeres indígenas conocen, eso no quieren aceptar el Estado. En vez de articular, en vez de dar una mirada hacia el pueblo indígena, hacia las comunidades campesinas originarias, en vez de dar una mirada, no lo hacen, sino tratan de menospreciarnos, tratan de discriminarnos, de terruquearnos, para eso sí son campeones, de terruquearnos que ya la hermana lo explicó, ¿no? El terrorismo es de terror. Nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos nosotros? Nosotras y nosotros como pueblo indígena, como mujeres indígenas, campesinas, originarias, nosotros no estamos en eso. Si nosotros estamos en la calle es para hacer conocer nuestros derechos. Y tenemos derecho a estar en las calles, señorita. Tenemos ese derecho, tenemos, pero qué pena no quieren aceptar. Como le vuelvo a repetir, señorita, en nuestras manos estaremos trayendo el problema, pero a nuestras espaldas traemos una solución. A nuestras espaldas lo que queremos es ese diálogo, esa articulación. Eso es lo que queremos, ¿no? Y somos peruanos, peruanas somos, pero no quieren aceptar, no por el hecho que tienen una posición económica un poco alta, nos van a tratar de terrucos, nos van a tratar de vandalismo, nos van a raciar ya con esa palabra carambas que te destruye el alma, con eso no, pues. Yo creo que nosotros como pueblo indígena, como comunidades campesinas y originarias, estamos en todos nuestros derechos, más que nada como mujeres. Yo soy de una comunidad, sé cómo es la realidad, sé cómo es la vivencia desde mi comunidad, y es la razón que yo le digo, señorita, que la vivencia, la realidad que uno tiene a diario, o no por el hecho que estoy aquí en Lima, por ejemplo, teniendo este cargo, pero yo cuando me voy para mi tierra, estoy en mi mundo, estoy en mi realidad, estoy con ellos y con ellas, con mis hermanas, hermanos del campo. Ahí nos encontramos, chachamos nuestra coquita, ¿no? Pero ese no quieren aceptar, pues yo digo el Estado, ese compañerismo que nosotros tenemos, esa solidaridad que nosotros construimos y hasta ahora seguimos construyendo la solidaridad en el pueblo indígena, en las comunidades campesinas y como originarios. Eso es, hermana,
y como te digo, nuestro Perú pues es un país pluricultural. Eso es nuestro Perú, y no como andina cuidamos nuestra biodiversidad, nuestras semillas nativas. Ahí están nuestras hermanas del pueblo indígena, de las comunidades campesinas, por ejemplo. Cuidamos nuestra agua, nuestra agricultura, todo ahí. Por ejemplo, en nuestra selva, nuestros hermanos del pueblo indígena están cuidando nuestros bosques. El bosque que es un oxígeno a nivel mundial, que esparce a nivel mundial, imagínate, no te reconocen que tú como mujer indígena cuidas, ¿no? Estás pendiente. Aunque por el otro lado están las grandes empresas destruyéndote, pero por el otro lado estás cuidando con qué cariño, con qué armonía, con la madre tierra. Ahí estás, hermana. Igualito es en las zonas andinas también, con la minería. Pero por el otro lado, ahí estás conservando nuestras semillas. Ahí estás teniendo los animalitos. Hasta, no sé, yo cuando llego a mi tierra me empiezo a conversar hasta con los aves que está pasando por mi encima. Ay, Kirish, me estás pasando la buena seña, ¿no? Hasta el cernico lo estoy conversándole yo. Eso es lo que hacemos nosotros como mujeres del campo, como mujeres indígenas, como mujeres campesinas originarias. Eso es lo que hacemos. ¿Y qué decir de nuestras hermanas afroperuanas? Que ellas también siguen luchando, ¿no? Por esa defensa de sus derechos, ¿no? Ellas también siguen luchando, ¿no? Es igualito que nosotros como mujeres también seguimos luchando por nuestro territorio. Nuestro territorio también es muy válido para nosotros. A nuestras niñas, nuestras hermanas, las jovencitas, por ejemplo. Ahí con todas ellas, ¿no? Luchando contra este racismo, como la hermana ¿no? que me antecedió, con este racismo colonialista. Eso, ahí luchando. Ahí parados, y seguiremos luchando, seguiremos de pie. No al pueblo indígena, a las comunidades campesinas y originarias no es fácil de tumbarlo. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir de pie, pero buscando o haciendo que nos respeten nuestros derechos, que tenemos todo el derecho de estar en las calles, de pararnos en las calles, de hacer llegar nuestra voz, hermano. Muchísimas gracias, hermano. Gracias a ti. Y sí, ¿no? Cuán importante es la solidaridad que mencionas, Rosalía, ¿no? Frente a todas estas herramientas que ha utilizado el Estado para criminalizar la protesta, ¿qué tan importante es tener un círculo de solidaridad con tu comunidad, con tu gente? Entonces, creo que eso es algo digno de rescatar, ¿no? Y por eso es que también nosotros planeamos hacer este círculo el sábado. Sabemos que el poder establecer redes de contención, redes de solidaridad, como lo mencionas, Rosalía, es muy importante, ¿no? Porque conforme vas avanzando en la lucha y las trabas que te ponen por de diferentes maneras y en diferentes lados, siempre es importante no olvidar que tienes una causa justificada y tienes también gente que te apoya y que está contigo y que lucha a tu lado, ¿no? Mujeres que luchan a tu lado, mujeres que comparten tus vivencias de algún modo, tal vez solamente en algunas cosas, o si no en la mayoría o en todas, pero son mujeres que se apoyan entre sí y de que tienen pues un mismo objetivo, ¿no? Y, y que, y que pues es importante esta hermandad, ¿no?
Esto como conclusión, no sé si alguien más quiere agregar un poquito. Sí, yo algo que tú comentaste Sí, hace ratito, de que por qué no, a raíz de las protestas, por qué no se solidariza, más bien por lo de la Marcha de la Paz. Entonces, cuando yo te escuchaba, pensaba, ¿no? Hay este proceso de blanqueamiento. No me refiero con una cuestión biológica, sino más una cuestión más política, aspiracional, ¿no? Eh, Hay mucho de eso, pues, en nuestros pueblos y seguramente en el mundo afrodescendiente y en general en el sector popular. Por eso es que Lima es la que dio la espalda, digamos, al sur. Y claro, no es que aquí todas vivan en Miraflores. Entonces, sí, estaba pensando en esto de cómo es que ante la... mm, o sea, cómo es que no podemos comprender, digamos, una lucha colectiva. Y creo que por ahí alguna vez en el internet vi una frase como quien no entiende luchas colectivas, no sabe entender las causas, ¿no? Algo así. Y yo creo que tiene que ver también con esta instalación muy fuerte, no sé si te has percatado, de las narrativas a través de los medios de comunicación y el internet. eh, en la capacidad de alcance de los grupos antiderechos, de los grupos que apuestan por medidas de fuerza, así como la que hemos vivido a fines de año, han encontrado en Internet una caja de resonancia súper poderosa. Ni qué decir los medios de comunicación de señal abierta y radio. ¿No? Es la impunidad para decir lo que fuera, tergiversar lo que fuera, es tan grande. Y es que hay que recordar también que ya desde hace bastante tiempo en la región sur había una oleada, digamos, de cambios de gobiernos y que elegían o estaban ganando partidos de izquierda, entre comillas, progresista, entre comillas. Entonces, eso fue hasta, no recuerdo el tiempo, pero primero fue Lula, lo de Venezuela, luego vino Dilma, estaban Kirchner en Argentina, en fin. Luego vino otra oleada, ¿no? Más tirada a la derecha. Piñeira, Bolsonaro, Luque en Colombia, en fin, en Chile, Piñeira, bueno, ya lo había mencionado. Y había ahora otra nueva oleaje, digamos, ¿no? Nuevamente Fernández en Argentina, nuevamente vuelve Lula, Lazo que estoy hablando, Petro, bueno, Lazo se quedó, supuestamente era progre, terminó traicionando a Correa. Eh, entonces, son oleadas. Y toda esta oleada ha desarrollado una estrategia, digamos, bastante pensada de nuevas formas de imponer gobiernos. Si en los 70, en los 80, en los golpes militares, o sea, con militares en las calles, así se cambiaban las voluntades populares, o sea, en una elección popular ganaba X partido, no le convenía ciertos intereses económicos del norte, entonces le mandaban pues, al ejército y, y le daban un golpe. Ahora no necesitan eso. Basta con que el Poder Judicial, el Congreso y los medios de comunicación generen un contexto de desgobierno, inestabilidad y rumores para bajarse los gobiernos. Eso pasó con Dilma, creo que Dilma lo inauguró cuando, no sé si recuerdas todo el escándalo que hubo, cuando la sacaron de la presidencia, cuando argumentaban los congresistas que le habían llevado ahí, supongo, no, ahorita no recuerdo el término, speechman, algo así le llamaba. eh, Nadie argumentó de por qué la estaban queriendo bajar del gobierno. Tontería y media, decían. Pero bueno,
se instaló una nueva forma de doblegar, de doblegar resultados electorales. No es casual todo lo que ha pasado. No es casual lo que ahorita está pasando en Colombia. O sea, igualito quieren hacer lo mismo que pasó aquí. Lula igual. Ni siquiera estaba sentado en Palacio. Y un grupo de los bolsonaristas entraron me parece, al Congreso, tomaron el Congreso el año pasado. Entonces, la herramienta poderosa de los medios de comunicación. Hay un orquestamiento entre los poderes fácticos, que son los poderes económicos, para crear realidades, para imponer narrativas. Y una de ellas es esta. O sea, reforzar estas expresiones, no son expresiones, ahora son hechos concretos, ahora sí de manera descarnada. Si antes era políticamente incorrecto, lo hacían así en la sombra, ahora es abierto, obscenamente, racista, colonialista, clasista, y no pasa nada. Entonces, creo que hay dentro las personas como nosotras que estamos en movimientos sociales, que activamos en organizaciones, tenemos un trabajo doble, digo, reforzar internamente de nuestras organizaciones, de nuestras colectivas, para resistir este embate, porque es un día a día, son las 24 horas, y es lo que consume la mayoría de las personas, para instalar realidades, sentidos comunes. Quien domina la creación de sentidos comunes, de instalación de sentidos comunes, digamos, gana. Y en estos momentos, pues los medios de comunicación están completamente parcializados. Yo hace 5 o 6 años ya enterré mi televisor, porque la verdad, por cuestiones de salud mental, pero es lo que hay en toda mesa, hay un televisor, hay una radio, y de ahí se alimentan las personas. Y es terrible cómo la libertad de expresión se usa, la democracia se usa simplemente para avalar una medida que va más bien en contra de eso. Libertad de expresión no existe. No existe, bueno, ya vemos lo que está pasando con el derecho a la protesta, la persecución es terrible. La libertad de expresión no existe porque hay un solo discurso en todos los medios de comunicación, no hay uno solo que puede disonar, nada. Todos están cortaditos. Eso no es libertad de expresión. Entonces, por eso nosotros desde UNAMIAP decimos que esto es una dictadura. No necesitas militares para dar un golpe. Lo que ha pasado con el presidente Pedro Castillo es un golpe de Estado. Lo que está pasando con los medios de comunicación, con la persecución, es lo mismo que hacían en las dictaduras con militares en el gobierno, o lo que hizo Fujimori en su tiempo. Entonces, creo que en la medida que estemos reflexionando más profundamente sobre lo que está pasando en el país, también vamos a darnos cuenta de qué lado vamos a estar. Cuando tú señalabas sobre los movimientos de la paz, los globitos blancos y estas cosas, son momentos de crisis que te ponen también, te marcan la línea, creo yo, o sea, de qué lado estás. Eso sería todo. Muchas gracias por la oportunidad. Sí, y bueno, no sé si Rosalía tendrá un comentario también sobre el tema de los medios de comunicación. Si no, ya para cerrar, sí estoy de acuerdo con lo que mencionas, Karen. Es muy alucinante cómo los medios de comunicación pueden poner el foco sobre temas estratégicos. Es algo que se ha venido haciendo desde que mencioné ya desde mucho antes, pero que ha sido más evidente ahora con la elección de Pedro Castillo el año pasado, ¿no? Un año pasado, creo. ¿Cómo es que desde que fue electo se instauró una idea de fraude, en primer lugar?
Después se instaura la idea de el racismo, evidenciado en el cuestionamiento, ¿no? Pero ¿qué va a hacer como presidente? Y eran argumentos, eran frases que se repetían a televisión abierta, desde se supone periodistas que deben ser imparciales, ¿no? Eso es lo que entiendo. Entonces, ¿y cómo lo hacían de manera tan abierta y no era condenable, ¿no? Esa autoridad que ya saben que tienen, ese poder que ya saben que tienen, ¿no? Y la manera más fácil de que se evidencia y la manera más fácil de que se expresa es el cero miedo que tienen a ser racistas, ¿no? El cero miedo que tienen a ser totalmente parciales, se evidencia, pero lo siguen haciendo y les da igual, ¿no? Porque después de todo cumplen con lo que la mayoría quiere, ¿no? O en realidad con lo que la mayoría pudiente de Lima, porque en realidad la mayoría de Lima también somos, la mayoría somos gente, no de la élite limeña, ¿no? Somos, y aquí viendo lo que tú me mencionas, ¿no? El hecho de el blanqueamiento, cómo es que alguien, que ya si nos vamos al tema de clases, ¿no? Clase baja, clase media, puede llegar a considerarse alguien de clase alta o a exigir como si fuera alguien de clase alta. Es como nublan totalmente su visión crítica, su visión de dónde está situado, de autorreconocerse y saber en dónde está posicionado en esta sociedad actual, ¿no? Se olvidan de todo eso y luchan por quienes se supone que los representan, ¿no? Pero no es su verdadera representación, porque al final de cuentas se sigue repitiendo el ciclo. ¿Cómo es, se me fue la idea, pero en general, cuán importante es la autoidentificación, cuán importante es, y justo es lo que menciona Paulo Freire, ¿no? Esta idea de siempre, y cuando no se rompa esta educación y no haya una educación libertadora, el oprimido va a aspirar a ser opresor, ¿no? Y es lo que se evidencia un montón en la sociedad limeña. Oprimidos que se consideran parte del grupo de los opresores y por lo tanto luchan por los intereses de los opresores. No tanto luchar, pero manejan sus discursos, ¿no? Yo ya a título personal tengo pues un montón de conocidos que pues están en mi misma situación económica, mi misma situación, no sé, social en general, y que veo que de alguna manera se reconocen como algo que no son, ¿no? Y por lo tanto, pues favorecen al grupo que ejerce racismo sobre ellos, ¿no? Eso, ¿no? Es algo muy complejo y que ojalá, pues, ya desde de manera propia, ojalá se pueda romper esta luna no, que nubla nuestra visión crítica, ¿no? Como sociedad. Por eso no basta solo la autoidentificación, ¿sabes? Lo que creo yo que una cosa elemental es que debes tener claridad de tu identidad de clase social. También. Porque de lo contrario, ya yo me identifico quechua, pero pasa lo que tú señalas, ¿no? Con respecto a Freire y la dialéctica del amo y el esclavo. Entonces, creo que también debemos entender que somos de la clase trabajadora, que existe un sistema que oprime al trabajador y a la trabajadora, vive de nuestro trabajo. No es que el inversionista genera trabajo, nuestra fuerza es la que genera trabajo, por lo tanto genera la ganancia. Pero claro, han invertido completamente la lógica y todo el mundo mira al inversionista, ¿se va a ir al inversionista? No, todo el mundo corre, ¿no? Entonces, ha habido todo un buen trabajo de la maquinaria, así. Hay una disputa cultural, se puede decir, ha habido una, digamos, una buena campaña también para instalar sentidos comunes como esta, ¿no? Entonces,
a veces sí he visto hermanos, hermanas, y también del mundo afrodescendiente, ¿no? Como tú lo señalas, o sea, de sectores populares, de ascendencia popular, pero están aspirando, no que las cosas cambien para que mejore para todos y todas. Están esperando que ser ellos quienes, bueno, pues opriman y exploten a sus hermanos y hermanas. Entonces, creo que esa es la diferencia también o eso tendría que hacer la diferencia, ¿no? Lo que nosotros, al menos desde este lado, no buscamos oprimir a los que no son indígenas. Queremos que el mundo cambie para que todos tengamos acceso a, es que esta situación mejore para todas y todas. O sea, que creo que la fuerza, el tiempo de nuestro trabajo sea debidamente recompensada. O sea, a veces hay, bueno, eso es largo de discutir sobre cuando se empieza a hablar sobre la sociedad que se aspira. Ahorita terminamos reducida a terrorista, comunista y chavista, y ahí se acabó la discusión. Pero sí, la idea no es reproducir la opresión, es cambiarla toda, sino que todos tengamos el fruto de nuestro trabajo, ¿no? Que nos dé una vida digna. Y que, como decía la hermana Rosalía, que se nos respete nuestros derechos, tanto individuales como colectivas, ¿no? De manera plena. Sí, sí, realmente muy de acuerdo contigo y sobre todo con el tema de que si nos ponemos a hablar de esto nos va a llevar horas, solo si nunca vamos a acabar, pero sí, me, me gustaría ya antes de cerrar ya este espacio agradecerles a las dos, a Karen y Rosalía, por su tiempo, por brindarnos sus aprendizajes, su visión, sus opiniones, ¿no? Sus testimonios. Creo que es muy importante escucharnos entre nosotras, ¿no? Y sobre todo no romper estos lazos, no romper estas redes, porque al final de cuentas compartimos opresiones, ¿no? Compartimos luchas también. Y, y bueno, agradecerles otra vez. Me ha gustado un montón conversar con ustedes. Esta mesa de diálogo creo que ha sido muy fructífera. Hemos aprendido mucho unas de las otras. Y bueno, eso, muchas gracias.